Cuando tenía 12 años, jugué por primera vez a un videojuego llamado Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. En la historia de este juego, somos traicionados por nuestro amigo y compañero de aventura. Luego de intentar darle caza durante más de la mitad del juego y de que él intentara matarnos numerosas veces, lo encontramos y lo tenemos delante nuestro para hacer justicia. En este momento tan esperado, un cartel aparece en pantalla y nos dice que si lo matamos, nos volveremos malvados y pasaremos al lado oscuro. Pero si apagamos el sable y lo perdonamos, seguiremos del lado de la luz. En aquel momento yo estaba muy enojado con ese personaje, así que decidí matarlo de todas formas, sin pensar en las consecuencias que esto tendría en el juego. Inmediatamente después de hacerlo, mi personaje se volvió un ser deseoso de poder y mi misión como jugador pasó a ser matar a cualquier persona, aliada o enemiga, que se cruzara en mi camino e intentara evitar que yo alcanzara el poder máximo, teniendo que matar en la última misión a quien había sido nuestro querido maestro y gran amigo, asesinarlo sin piedad ni remordimiento. Recuerdo que cuando lo terminé me sentí tan mal que tuve que volver a jugar el juego de nuevo, pero esta vez tomando la decisión de apagar el sable y perdonarle la vida a quien nos había traicionado, para de esta manera poder acabar el juego del lado de la luz. El final bueno había sido mucho más satisfactorio, ya que nuestro maestro nos felicitaba por la valentía demostrada en combate y nuestro amigo traidor se redimía y aprendía una lección. Aún después de haber hecho esto, me había quedado la fea sensación de que mi primera decisión había sido la otra: matar al amigo traidor y luego a nuestro maestro, y que al haber empezado el juego de nuevo había hecho trampa. Cuando me volví más grande, descubrí que esa sensación provenía de saber que en la vida real no habría podido volver a empezar y me habría tenido que hacer cargo de esa primera decisión. Mi yo de niño había aprendido la importancia de tomar decisiones y hacerse cargo de ellas. Esa había sido mi primera experiencia con el libre albedrío en los videojuegos. Hola, primero, antes de arrancar con el video, suscríbanse por favor. Es importante aclarar a qué me refiero con libre albedrío. El libre albedrío es una noción vinculada a la filosofía, según la cual los seres humanos tenemos el poder de elegir y tomar nuestras propias decisiones a conciencia. Otra forma de verlo es como la libertad de nuestra mente para poder pensar o no, ya que elegir pensar o no es lo que determinará todas nuestras acciones y elecciones en el futuro. Esta postura se opone al determinismo, que es otra noción también vinculada a la filosofía, que dice que nuestras elecciones y nuestras acciones no son 100% nuestras, sino que están muy condicionadas por factores externos sobre los que no tenemos ningún tipo de control. Llámese Dios, la cultura, la familia, la clase social o el entorno social en el que fuimos criados, etc. Resulta interesante pensar en qué tan importantes son nuestras decisiones y elecciones cuando jugamos un videojuego. Si realmente nuestra interacción puede cambiar o no el curso de las cosas y si el resultado podría estar fuera de los esquemas pensados en un principio por los creadores del videojuego. Cuando jugamos un sandbox o un juego mundo abierto, lo que nos atrae es la posibilidad de hacer básicamente lo que queramos, pudiendo explorar, cazar, construir o lo que sea a nuestro antojo y ver el impacto que eso tiene en el ecosistema que habitamos. Pero es cierto que esas posibilidades suelen estar limitadas por, valga la redundancia, las limitaciones del juego. El mapa llega hasta cierto punto, hay cosas que no podemos hacer o NPCs con los que no podemos interactuar de ninguna manera. Se diferencia, por ejemplo, a una partida de rol de mesa, donde prácticamente cualquier cosa que elijamos hacer en ese mundo será posible junto a las consecuencias que esas acciones tendrán. El único límite allí será la imaginación. En el videojuego la cosa se vuelve un poco más complicada, ya que las posibilidades de acción son finitas y las consecuencias de esas acciones son pocas. Si lo analizamos de forma lineal, estricta y nos ponemos severos con el asunto, es difícil defender la existencia del libre albedrío en los videojuegos, ya que la realidad es que los usuarios estamos limitados por la naturaleza misma del medio. El videojuego depende de un desarrollo y ese desarrollo no puede ser infinito ni tampoco infalible. No es posible contemplar las 1000 variantes que pueden plantear los millones de usuarios que lo juegan y dar interactividad a cualquier capricho,
como sucede en el rol de mesa, por lo menos no en los tiempos que corren. Se han logrado cosas increíbles en muchos de los juegos que ven en pantalla y sobre los cuales hablaremos enseguida, pero ni de cerca se llega hoy en día a la libertad que tenemos en una partida de Calabozos y Dragones. Por ejemplo, en Elden Ring, si queremos ir más allá y explorar el océano, simplemente nos ahogamos y nos morimos. Esta es la forma que el juego tiene de decirnos: hasta acá llega el juego, no hay más desarrollo, no hay más código, hasta acá llega el sueldo de nuestros empleados. Y así como nos niegan el paso hacia un lugar, también buscan guiarnos, a veces sutilmente, a veces no, para donde los creadores del juego quieren que vayamos. Entonces sí, es difícil, viéndolo de esta manera, pensar que nuestras decisiones o elecciones dentro de un juego importan demasiado, ya que si ahora mismo quisiera talar un árbol y hacer un bote y lanzarme al mar, no podría. Por otro lado, mi historia en el juego, haga lo que haga, será probablemente igual o muy parecida a la de cualquier otro usuario debido a estas limitaciones. Otro ejemplo más de que tal vez mis decisiones no importan demasiado. Pero, por otro lado, si el videojuego es una expresión artística u obra de arte, su tarea entonces es recrear, emular esa sensación de libertad en los usuarios de determinado videojuego, así como se emulan otras emociones y aspectos de la realidad en el arte. Sabemos que al salvar el mundo en un videojuego no nos volvemos héroes en la vida real, pero el juego busca emular esa sensación y quiere que nos sintamos así cuando lo jugamos. Al asesinar a un personaje o a un inocente no nos volvemos asesinos en la vida real, pero el juego busca hacerte sentir eso mientras lo jugás. Busca emular esa adrenalina. Cuando lloramos por la muerte de un personaje o por algún evento particular del juego, sabemos que eso no es real y que no está pasando, y si lo vemos crudamente son un montón de modelos 3D con movimientos acartonados. Pero si aceptamos el contrato, el convivio del videojuego, podemos sentir esas emociones muy reales, podemos llorar, reírnos, emocionarnos y asustarnos. El objetivo, en el caso del libre albedrío, sería entonces que el usuario sienta que tiene el poder de elección y que sus decisiones importan y tienen un impacto en el universo de ese videojuego. Entonces, él va a tener que ser consciente en su accionar. Como yo lo veo, hay tres formas de experimentar la sensación de libre albedrío en los videojuegos. En el primer grupo entrarían aquellos donde a lo largo del juego tenemos la posibilidad de elegir entre una opción y la otra para determinadas cosas. Realizar tal acción o no realizarla, decir cierto diálogo o guardar silencio, salvar o no salvar a alguien, etc. Y donde estas decisiones tienen un impacto real dentro de ese mundo, ya sea en el curso que tomará la historia o en el tipo de final que tendremos. Puede ser un impacto grande o mediano en muchos o un solo aspecto del juego. Voy a dar algunos spoilers de juegos, así que aviso por las dudas. Ejemplos de juegos así son BioShock, donde podemos elegir matar a estas niñitas para conseguir más recursos, o podemos salvarlas poniéndonos en riesgo de morir. En este caso, esta decisión afectará solo la cinemática final del juego, básicamente final bueno o final malo. Otro ejemplo parecido es Undertale, un RPG indie donde a lo largo de la historia nos enfrentamos a diferentes personajes. Además de atacar, tenemos otras opciones de diálogo que si las usamos bien, podemos evitar el combate. Si nosotros no derramamos ni una gota de sangre a lo largo del juego, sacaremos un final. Si matamos solo a algunos, sacaremos otro. Y si los matamos a todos, sacaremos otro distinto. De hecho, dependiendo a quién matemos, también afectará algunos diálogos o momentos particulares del juego. Afectará algunos escenarios y un poco también el tono del juego. De hecho, es un juego en el que incluso si hacemos una cosa y después cargamos la partida para cambiar de elección, el juego sabrá que hicimos eso. Digamos que nuestras decisiones sí importan en Undertale. Otros ejemplos podrían ser también Dishonored, Nier Automata o Nier Replicant y otros cuantos. Si bien estos juegos son bastante lineales, dependiendo de las acciones que nosotros hagamos, van a cambiar algunos aspectos del juego en mayor o menor medida y también van a cambiar los respectivos finales. En el segundo grupo entran los videojuegos en donde, además de lo que mencioné recién, también podremos interactuar con el mundo y el ecosistema del juego de forma mucho más libre, rompiendo la sensación de que vamos en un camino recto. Podremos descubrir el escenario de la forma en que nosotros elijamos cómo y cuándo queramos, pudiendo de esta manera llegar a un mismo punto de la historia, pero por diferentes caminos. Es decir, nuestra libertad no solo va a determinar el curso de la historia, el arco o destino de algunos personajes y el final, sino que también se borrará esa linealidad.
a través de un escenario mucho más interactivo y responsivo, emulando en los usuarios esa sensación de que podemos elegir porque hay opciones. Son juegos en donde es un poco más clara la idea de que hacemos nuestra propia historia, por más que los finales sean los mismos. Un buen ejemplo de estos juegos es Zelda Breath of the Wild, donde, por ejemplo, cualquier parte del mapa es alcanzable porque Link puede escalar absolutamente todo: montañas, acantilados, árboles, paredes. Eso nos da la sensación de que literalmente podemos ir a cualquier parte y encontrar algo que nadie jamás vio. Otro aspecto interesante es que el juego nos da la misión y la ubicación del jefe final apenas comenzamos. Nos permite elegir desde el momento cero si ir a enfrentarnos al último jefe o lanzarnos a explorar. Además, el juego nos permite ser súper creativos en la forma en que podemos resolver los puzzles, los combates o hasta incluso a la hora de cocinar diferentes comidas para poder curarnos la vida. No hay una forma de hacer las cosas. En este juego, en serio, tu imaginación va a ser el límite. En este grupo también pongo a juegos como The Witcher o Red Dead Redemption 2. Creo que el libre albedrío se experimenta de diferentes formas en estos tres juegos, pero los agrupo en la misma categoría por ser de mundo abierto y tener varias similitudes en cuanto a la idea de darle libertad y poder de elección al jugador. El más lineal de los tres diría que es Red Dead Redemption 2, ya que si bien el juego es súper amplio y las posibilidades que tenemos dentro son gigantes, es decir, podemos olvidarnos de la historia principal y dedicarnos a cazar animales, a asaltar bancos, robar trenes y hacer crecer nuestro campamento. La realidad es que cuando decidamos seguir con la historia principal, solo tendremos dos finales posibles, que dependerán de nuestras acciones y decisiones a lo largo del juego. Pero la trama en general no se verá tan modificada por eso. En cambio, en The Witcher tendremos varios finales e incluso diferentes epílogos jugables, pero lo más interesante es que aunque dos personas tengan el mismo final, muchos eventos del juego pueden haberse desarrollado distinto en cada partida. En mi caso, cuando lo terminé y comenté con un amigo que sacó el mismo final que yo, le dije que no me había gustado que a mitad de la historia este personaje se suicidara y él me dijo: ¿qué? Pero mi historia no solo que no se suicidó, sino que lo reconcilié con su familia y ahora vive feliz. Y eso hizo que yo me cuestionara cada mísera decisión que tomé que hizo que eso ocurriera. El juego logró hacerme responsable de mis propias decisiones. ¿Y el tercer grupo? ¿Qué queda para el tercer grupo? ¿Qué juego puede expresar mejor el libre albedrío que los que ya mencioné? Hello, Two Forks Tower. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Bueno, no sé si el juego que voy a nombrar lo hace mejor, pero lo hace distinto. Me estoy refiriendo a Firewatch. Firewatch entra dentro del tercer grupo, donde es curioso, pero se trata de juegos totalmente lineales, donde nada de lo que hagamos cambiará. Ni la historia, ni el final, ni los eventos del juego, ni el escenario, ni nada. Pero entonces, ¿de qué carajo estás hablando, José? Firewatch no tiene nada que ver con el libre albedrío, ni con que tus decisiones importan, ni nada. Déjenme explicarme. Voy a dar por sentado que han jugado Firewatch o que por lo menos tienen una idea muy clara de qué va el juego. Quien no la tenga, les sugiero ver el video que tengo analizando Firewatch y después vuelvan a ver esta parte. O si no tienen ganas, pueden saltarse directamente a la conclusión de este video. En muy resumidas cuentas, Firewatch es un juego donde encarnamos a Henry, un hombre que toma un trabajo como guardabosques para huir por un tiempo de sus problemas. El juego consta de hacer las tareas típicas que hace un guardabosque y mientras hacemos eso, tenemos diferentes conversaciones con nuestra jefa Delilah a través de un walkie-talkie. En estas conversaciones siempre tenemos diferentes opciones de diálogo para elegir, hasta incluso podemos elegir quedarnos callados. Eso es lo único que podemos decidir en este juego. La trama comienza a volverse un poco más misteriosa cuando nuestro protagonista empieza a ser acosado por alguien en el bosque, entonces Henry tendrá que averiguar qué está pasando. Hasta acá parece un juego normal, pero no sé por qué, y alguien que sepa de game design debería explicármelo, este juego logra hacernos pensar todo el tiempo que los eventos que se van desarrollando son debido a nuestras pequeñas acciones y decisiones de diálogo. Muchas personas, al igual que yo, pensaron cuando lo terminaron que el final de la historia había sido a causa de alguna cosa que habían dicho o no en el transcurso del juego. Lo primero que yo hice al terminar este juego fue buscar en internet cuáles eran los demás finales de Firewatch para ver por qué mi final había sido el que fue. ¡Oh, sorpresa! Ese era el único final. Este juego era lineal a más no poder. No importa lo que yo hubiera dicho o hecho, el final y los eventos habrían sido los mismos. Pero, de alguna forma, me había creado la ilusión de que todo eso había pasado gracias a mí.
me había sentido responsable. Me había hecho pensar que mis decisiones importaban y que yo era el dueño del destino de Henry. Y eso también tiene un gran mérito a la hora de hablar del libre albedrío en los videojuegos. De otra manera, claro, es genial jugar un juego y sentir que lo que ocurre porque nosotros lo hicimos así. Pensar que fuimos nosotros los artífices de esa historia. Al igual que cuando jugamos rol de mesa, sentir que lo que hacemos pasa gracias a nosotros y no porque iba a ocurrir de todos modos. Ojo, hay juegos que son así, súper lineales y no están mal, de hecho están increíbles, pero si lo que nosotros queremos es buscar esa sensación de que nuestras decisiones y elecciones importan, por lo cual tendremos que pensar 2 veces antes de hacer las cosas, en resumen, esa sensación de libertad, yo considero que estos juegos que mencioné de alguna u otra manera lo han logrado. Y si me preguntan a mí, José, entonces para vos, ¿existe realmente el libre albedrío en los videojuegos? Mi respuesta será que mientras haya juegos que logren recrear o emular la sensación de libertad, autocontrol de las situaciones y nos brinden mecánicas que nos hagan sentir que podemos hacer casi todo, sin importar si esto es en mayor o menor medida, porque en Red Dead Redemption 2 el universo es súper responsivo y realista, pero en The Witcher tenemos muchísimos desenlaces distintos y en Zelda podemos elegir ir a matar al jefe final apenas empezamos el juego, pero Undertale me logra hacer sentir muy mal por mis propias decisiones. Mientras esto siga ocurriendo en los videojuegos, voy a decir que sí. No importa que el juego tenga un límite establecido por la imposibilidad real que tiene el desarrollo, si logra recrear esta sensación de la forma en que sea y me hace sentir responsable de mis acciones y decisiones, voy a defender que en ese juego existe el libre albedrío. Me gustaría mucho saber qué piensan ustedes respecto a este tema, si concuerdan o discrepan conmigo, si tienen alguna opinión particular o piensan que me olvidé de algo, lo que quieran. Pónganmelo en los comentarios que con gusto los leo y los respondo. Y si te gustó este video, te invito a que te suscribas y a que le des clic a la campanita para poder apoyar al canal y así yo poder seguir trayendo más y más videos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Yo soy José o JB y esto es Ideal Game.